Entonces, muchas ONG no presupuestamos todo este tema de las auditorías y cuando queremos acceder a fondos nos dicen, preséntame tu memoria institucional, el historial. Preséntame tus 2 años auditados y ahí nos quemamos. Cero. Muy buena. Tener transparencia. Toda SPL debe tener transparencia como parte de su ética y desempeño. Así que si no, revisen. Entonces, además de eso, por ejemplo, en la parte financiera, recaudar fondos debe ser o una, si usted colocó como directriz la parte financiera, entonces dentro de esa directriz, de manera muy puntual, como forma de mantener las fortalezas, debe colocar recaudación de fondos de manera permanente y constante. Porque si dije que financieramente estoy bien, es porque, ¿verdad?, cuento con un capital de arranque. Sin embargo, eso se puede agotar. Y usted tiene un montón de amenazas que ya identificó y que si no se prepara, esos fondos se van y que resulta, vas a tener entonces una gran debilidad. Entonces, buscar, y eso es lo que quiere la herramienta. Usted identifique, cuando decimos cómo vas a corregir, es porque ahí vas a colocar cuál es la acción, que simplemente cuando vayamos a crear nuestro POA, ya usted tiene las informaciones de acá mismo. ¿Cómo afronto con un plan de mitigación? ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, tengo las amenazas, que son mis riesgos, tengo el responsable, tengo la acción y tengo el tiempo. Entiendo que lo voy a corregir en el primer año, sí, entonces colocas 2024. Si no, entonces 2 años, pueden colocarlo puntualmente la cantidad de años o pueden colocar de tal fecha a tal fecha. Todo eso es válido. Si quieren colocarlo en meses, sí, pero si solo vas a trabajarlo hasta el primer año. De lo contrario, entonces ya tienen que especificar, porque en un plan estratégico no se ve bien cuando usted coloca 24 meses, 48 meses. No, ahí ya entonces tienen que colocar de manera puntual la cantidad de años. Y finalmente tenemos la parte de oportunidades que las explotamos. ¿Y de qué manera las vamos a explotar? Y eso es lo que hace verdaderamente grande su plan estratégico. En este caso, es que damos la licencia o el permiso para soñar. Usted ya dijo todas las oportunidades que tiene alrededor de su institución, como macroentorno y microentorno. Entonces es momento ahora de aprovecharlas, de explotarla, de sacarle el mayor provecho. Soñemos en grande. Usted quiere lograr esa visión, esta es la oportunidad para que digas entonces cómo la vas a lograr. Tienes estas grandes oportunidades, entonces ¿cuáles serán esas acciones para tú aprovechar? Si dijiste que, bueno, la parte política, en lugar de ser una amenaza, para ti es una oportunidad porque, bueno, la naturaleza de tu institución, digamos, los temas que estás trabajando, son claves para el nuevo gobierno. Hace unos sábados hablábamos, creo que era el grupo 3 o 4, no recuerdo, del proyecto que tienen con Conani, creo que por ahí, y que Conani les decía que tenía las instituciones a las que yo pertenezco como sombrilla dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, en el caso de ella, que mencionaba lo de Conani, ya eso es un trabajo que me permite saber cuáles son mis oportunidades. Entonces, aquellos que pertenecen al Ministerio de Educación, veamos qué proyectos hay, cuáles son los programas que están dando fondos para eso. Aunque tenga una subvención, pero adicional a eso, puedo participar en algún tipo de licitación y ser parte, digamos, de una ejecución de un proyecto, de un programa. Y todo eso son mis oportunidades. Pero recordar que para eso debo analizar que mis debilidades no se coman las oportunidades y que mis fortalezas me permitan hacer ejecuciones como esta. Entonces sueño, pero con los pies en la tierra, y si no, entonces diseño un plan para poder corregir esas debilidades. ¿Preguntas hasta acá? Este sí está un poquito pequeño, poquito.
Créanme que estaba grande. Lo que pasa es que al cambiar de computadora los cambios como que no llegaron, pero bueno, confíen en que sí, lo que dice ahí es así. Pero les enviamos por el grupo, así que si pensaban que no iban a leer, les comento que no, vamos a leer, ustedes tienen en el grupo, así que vamos a ver el 6.2, donde entonces, antes de nosotros definir y priorizar las acciones, aquí volvemos con estas, digamos que no son preguntas, son aclaraciones de qué tipo de estrategia debo utilizar. Cuando hablamos de marcos estratégicos, tenemos estrategias que son defensivas, estrategias que son ofensivas, estrategias de reorientación y finalmente de supervivencia. Tengo una pregunta. ¿Cuándo utilizamos de supervivencia? Cuando está el presupuesto como atrás, estamos frenando en el aro, como se dice. En déficit. En el tiempo de COVID, todo el mundo utilizó de supervivencia. Olvídate de la visión de llegar a ser el líder. No. ¿Cómo nos mantenemos hasta que pase la pandemia? Y vuelvan a abrir. Quedémonos aquí, espérense, hasta aquí. No, que tenemos pendiente. Espera. ¿Cómo nos mantenemos? Priorizar. Acá tenemos la derrotada. Entonces, es una de las estrategias más utilizadas. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo nos mantenemos hasta que pase la crisis? Sí, en la experiencia que nosotros, escúchame, en la experiencia que nosotros tuvimos fue bien emocionante, pero nosotros hacemos el deporte, la disciplina del voleibol. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si no nos podíamos juntar supuestamente. De la región que también han superado ciertos, digamos, ciertos temas que eran umbrales, los que tenían vía de desarrollo y que ahora se convierte entonces en colaborador, en cooperante, en temas que todavía sigue siendo pues una situación grave para la región. Ejemplo, el tema climático, a pesar, ¿verdad? Que todo, yo creo que va a tener que cambiar nos perjudica. ¿Cuáles son los aspectos negativos que ya identificamos? ¿Cómo le llamamos? Las debilidades, ¿verdad? Y que nos perjudican. Entonces, en este tipo de estrategias predominarán las acciones que están enfocadas a corregir las debilidades y las amenazas. Por eso, durante el COVID, esa fue la estrategia que más se utilizó. Porque créanme que nadie esperaba una amenaza como ese ESMAD. Nadie pensó que un tema llamado pandemia podía afectar, en el caso de la República Dominicana, y mucho más a nivel mundial. Y cabe destacar que la República Dominicana mantuvo en medio de pandemia un crecimiento económico por encima del de la región. ¿Qué significa eso? Que no solo sobrevivió, sino que se transformó. Y eso gracias a las empresas que encontraron en medio de la crisis una gran oportunidad. Entonces, con esta estrategia de supervivencia, ustedes van a trabajar las debilidades y las amenazas. Listo, entonces, estrategias de reorientación. ¿Qué busca? A veces estamos con un plan, con unas acciones, con una misión y una visión que ya viene, pero resulta que debemos cambiarla porque tenemos tantas brechas abiertas, o que el plan cambió, o que la naturaleza de mi organización también se ve afectada. Entonces llega el momento en que tengo que reorientar mis acciones hasta los beneficiarios con los que estoy trabajando. Si en un momento yo podía cubrir 100% el costo de atención al servicio que brindo y era totalmente gratis para los usuarios, para los beneficiarios, pero resulta que tengo una situación financiera que dado una amenaza está afectando. ¿Qué toca entonces? Una estrategia de reorientación donde asuma el beneficiario un costo mínimo. Por ejemplo, en lugar de 100%, pues entonces que pague 500 pesos, por ejemplo. Eso, dentro de la directriz financiera,
es una estrategia. Ok. ¿Qué otra podríamos mencionar a nivel de reorientación? En el caso de, volviendo al ejemplo de Conani, tienen identificado una estrategia, un plan, donde van a trabajar con los niños de edad tal a edad tal. Y le dan la oportunidad de que trabajen otras edades. ¿Qué tienen que hacer ahí? Utilizar una estrategia de reorientación que permita entonces vincular las fortalezas que ya tienes identificadas hacia esa oportunidad para poder aprovecharla. Entonces, dicho esto, podríamos definir, pasa que la profe también tiene que fijarse aquí para leer, no por edad, sino para leer textualmente, como sé que ustedes quieren escuchar. Entonces, busca transformar la situación haciendo cambios que eliminen nuestras debilidades y crean entonces nuevas fortalezas. En este tipo de estrategias predominarán las acciones enfocadas a corregir debilidades y a explotar las oportunidades. Corrijo mis debilidades para aprovechar y explotar entonces las oportunidades. Vamos entendiendo esta partecita. Se ve mucho, pero en la medida que vayamos reorientándonos y trabajando en ello, van a saber qué fácil es. También tenemos las estrategias ofensivas. Son aquellas que buscan mejorar nuestra situación actual, como ganar cuota en el mercado, en el caso de las que sí persiguen fines de lucro, pero ustedes también pueden ganar cuota en el mercado. Dentro del accionar de una SPL, usted debe tener un nicho de beneficiarios al cual usted se dirige. Entonces, si tu visión es obviamente alcanzar un liderazgo, entonces debes crecer dentro de ese nicho. Entonces, para eso están las estrategias ofensivas, que no es que van a ir ofendiendo a nadie, no es que van a ir insultando a nadie, es un término de que lo vas a hacer con mayor enfoque y puntualmente a ese nicho de mercado o a ese nicho o ese círculo de beneficiarios, de usuarios que ya tú tienes identificado. Y te vas a enfocar que solo vas a trabajar por ellos y para ellos. Entonces, cuando hablamos del término ofensivo, no es el que podamos entender de agresivo, es que voy a estar solo trabajando con ese nicho hasta lograr mi objetivo. ¿Había una mano levantada por acá? Pues parece que no. Entonces, en este caso la podemos definir, buscan mejorar nuestra situación actual, específicamente busco mejorar mi situación actual. En este tipo de estrategia predominarán las acciones enfocadas a explotar las oportunidades con ese nicho que tengo identificado. Exploto todas mis oportunidades, mantengo y hago reforzamiento de mis fortalezas. Aquí se trabaja oportunidades y fortalezas. Y finalmente tengo las estrategias defensivas, que tampoco es literal, no andamos defendiendo el accionar y justificando para nada. Buscan evitar que empeore la situación de nuestra organización, por ejemplo, evitar cuotas, contrario al anterior, evitar perder cuota del mercado, cuota del nicho, y en este tipo de estrategia predominarán las acciones enfocadas en afrontar. ¿Qué afrontamos? Amenazas y mantener las fortalezas. Así es. Entonces, les pregunto a cada uno de los grupos, ¿estamos listos para entonces diseñar cuáles son nuestras estrategias? Y ustedes, muchas preguntas que surgen es, cuando hacemos el cambio, ¿cuántos tipos de estrategias podría utilizar según el análisis que obtuvo? Todas las necesarias. Porque usted tiene fortaleza, tiene amenazas, tiene debilidades y obviamente tiene oportunidades. Entonces, no quiere decir que solo vas a trabajar con defensivas o con las ofensivas o con solo reorientación o de supervivencia. Todo depende de cuál sea la realidad. Ahora bien, si toca priorizar para poder enfocarnos, entonces usted dirá, mis debilidades son tan fuertes y mis amenazas por igual,
Entonces, en ese caso, usted va a trabajar estrategias que sean de supervivencia y de reorientación. Ahora bien, si las oportunidades son tan buenas y que debemos aprovecharlas y que usted identificó que sus fortalezas, bueno, la apoyan, entonces es recomendable trabajar ofensivas y defensivas. O sea que, dicho esto, usted puede hacer 2, si le toca priorizar. Pero si tiene la oportunidad de poder sacar todas estas, mucho mejor, porque las acciones van a estar más enfocadas. Las directrices tienen también que pasar por este colador, igual que los ejes estratégicos. ¿Preguntas? Bien, el CAME, en resumen, es esto. Corrijo debilidades, afronto amenazas, mantengo fortaleza y finalmente exploto oportunidades. Y por eso vemos en cada renglón estrategia de reorientación, estrategia defensiva, reorientación, supervivencia y ofensiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Este cuadro, y el que lo lea tiene 100 y tiene obviamente el grupo exonerado. ¡Diantre! ¡Uy! ¡Uy! Lo van a leer de la computadora, es de la pantalla. Esta matriz por ejes. Si usted puso 5 ejes, usted sabe que va a tener 5 matrices. 5 ejes. Preferiblemente déjenlo en 2. Para la Mínimo 2 y máximo 4. Tener 2 ejes. Máximo 5, 4. Ustedes van a máximo decidir 4. cuáles son. Máximo 4. El Mínimo 2, primero máximo 4. debe responder a cómo entonces, según la prioridad que ustedes han establecido Por como cada eje, análisis una CAME, matriz. si van a trabajar las debilidades, qué van a hacer. Un recuadro Entonces, de se esto. recomienda siempre fortalecimiento institucional, porque aunque no tenga tantas debilidades, debe mantener las fortalezas. Y un segundo eje estratégico que va a estar vinculado a la visión. Siendo así, usted va a tener 2 ejes estratégicos. Partiendo de eso y continuando con el análisis que previamente ustedes van a hacer con el CAME, sabrán cuáles son las acciones con las que estarán mitigando los riesgos, cómo van a corregir las debilidades. Todas esas acciones deben venir acá. Partiendo ahí, tenemos entonces un objetivo general, una estrategia general, que ustedes dirán cuál será la estrategia, si defensiva, ofensiva. Sí, es mucho, pero ustedes verán. Ustedes van a estar aquí. Eso es lo malo de ponerse delante. Cuando uno se pone delante, Todo va a estar bien. Entonces, programa, esta parte de programa la pueden cambiar por actividad. ¿Sí? Aquí lo pueden ajustar a la naturaleza de su grupo, de su ASPL creada para estos fines. Entonces, la estrategia, aquí le ponemos acción. Entonces dijimos, donde dice objetivo, donde dice programa, actividad, ¿verdad? Donde dice objetivo, que sería el específico. Donde dice estrategia, colocamos la acción puntual. Y finalmente, mi indicador. La parte del indicador, recuerden que es la forma en que puedo medir qué estoy logrando. Si con esto que digo, si la actividad se trata, por ejemplo, de una capacitación, ¿cuál será la acción? Usted va a colocar y desarrollar la acción muy puntual, capacitar o desarrollar competencias técnicas a 100 personas. ¿Cuál es el indicador? 100 personas. El medio de verificación pues será cuál, listado en el que usted va a validar. Pero hasta aquí yo no les he colocado medios de verificación, entonces dejé hasta indicador. Con el objetivo que sea más fácil, entonces recapitulando, tenemos eje estratégico, objetivo general, la estrategia general derivada, ¿verdad?, del CAME, que ya vimos, la actividad, objetivo específico, la acción y finalmente un indicador.
Claro, eso se hace más largo. Después del indicador viene el responsable, vienen fechas, ¿verdad? O tiempo. El medio de verificación. Y ahí vamos. Pero para que no se asusten y para que digan, la profe es buena. Ella puso mucha tarea, pero ella nos ayudó. Entonces por eso lo vamos a dejar solo como hasta. Muy bien. Claro. No, pero tranquilos, miren, siéntanse cómodos, ¿no?